Hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Alguna duda? Profe, yo tenía una pregunta. Es que Sí. yo recuerdo que en procesos uno el profesor nos había comentado que a veces en las torres de enfriamiento, pero no sé si era exactamente la torre de enfriamiento, es que en ese momento no sabía qué era, que de por debajo como que se hace un charco, por decirlo así. ¿Por qué es que pasa eso? Ok. Bueno, vamos a ver cómo es en sí una torre de enfriamiento. Y eso tal vez nos va a aclarar, pues, un poco lo que menciona la compañera de si hay un charco o qué es exactamente lo que habría en la parte de abajo de una torre de enfriamiento. Entonces, empecemos diciendo, pues, que una torre de enfriamiento es una torre, o sea, puede ser que sea muy más ancha que alta, puede ser que no tenga la misma apariencia que una torre de destilación o que una torre de absorción, pero en términos prácticos es una torre. Entonces, pues en esa torre llega el agua, tiene que llegar el agua. Esa agua viene de la planta. Y entonces eso significa que por aquí tenemos que poner una bomba. Esta ruedita, digamos que representa una bomba. Y esa bomba tiene que mandar el agua. Vean qué interesante. Tiene que mandar el agua hasta arriba. Tiene que mandarla arriba y arriba pues ocuparíamos un sistema. Voy a poner como un solo aspersor, pero en realidad pues se ocuparían varios aspersores. Digamos que esto que estoy dibujando aquí es algo así como un aspersor, pero imagínense un sistema de aspersores, algo similar al sistema de distribución que veíamos en las torres empacadas. Entonces aquí arriba hay una bomba que va a mandar el agua de proceso, la manda para arriba. ¿Y eso qué significa? ¿Qué dirección va a tener el agua dentro de la torre? ¿Cómo se mueve el agua? Hacia abajo. Hacia abajo, correcto. Entonces la dirección que va a tomar el agua, que es el líquido, pues va a ser hacia abajo. Imaginémonos gotas de agua, son gotas de agua que se van moviendo de arriba para abajo. Por otro lado, vamos a tener aire y entonces aquí arriba tenemos lo que se llama, eh, bueno, vamos a tener un abanico, vamos a tener un ventilador. Esto que estoy dibujando es como un tipo de abanico que hay aquí arriba. Esto es un sistema de ventilación. Eh, hay dos sistemas de ventilación. Uno se llama inducido y otro se llama forzado. Este es el sistema que estoy dibujando. Se llama el sistema inducido. ¿Por qué? Porque el ventilador está aquí arriba y ese ventilador lo que va a producir a los lados va a haber unas aberturas. Aquí hay unas aberturas a los lados y entonces, ¿qué va a producir ese ventilador que está arriba? ¿Qué creen ustedes que produce? De succión el aire. Succiona, exactamente. El aire es succionado. Por eso se llama tiro inducido, así se llama. Es terminología de chimeneas, el tiro de la chimenea. Entonces, esto es eh, tiro inducido, se dice. Hay otras torres de enfriamiento que son de tiro forzado y ya les voy a explicar cómo es eso. Entonces, este dibujito en los libros, como el Trey Barlow McCabe, vienen pues unos dibujos mucho más bonitos donde viene una sección, un dibujo bien hecho de una torre de enfriamiento, donde vemos algo parecido a esto, las aberturas a los lados, el ventilador arriba, la bomba, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿qué dirección toma el aire dentro de la torre?
Hacia arriba. Hacia arriba, correcto. Entonces, este sistema, si lo vemos como una torre en sí, como las torres empacadas, ¿cómo se clasificaría este sistema? ¿Con corriente o contracorriente? Contracorriente. Es un sistema contracorriente, exactamente. Como mencionamos aquí, pues lo que sucede es que el aire es a temperatura ambiente. Y el aire también tiene humedad. El aire tiene humedad porque el aire, pues ambiente atmosférico tiene humedad. Sin embargo, dentro de la torre, el agua se evapora. El agua se evapora, el aire adquiere humedad y sale con mayor humedad. Y el agua pierde entalpía y baja su temperatura. Y así es como se logra conseguir el agua. ¿Dónde está el charco que mencionaba pues la compañera que intervino hace unos minutos? Pues imagínense que aquí en el fondo, pues aquí en el fondo voy a cambiar el color. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a cambiar el color para representar una pileta. En el fondo de la torre de enfriamiento, lo que vamos a tener es una pileta. O sea, aquí va a haber una cierta acumulación de agua. Y aquí entonces esta agua es el agua fría. Entonces esta agua, por decirlo así, ya fría, pues yo la podría agarrar y la podría mandar pues de nuevo al proceso. ¿Estamos de acuerdo? En términos generales, así es como funciona una torre de enfriamiento. Y puedo tener torres pequeñas o torres gigantescas, dependiendo del tamaño de la planta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, pero entonces el agua se mantiene dentro de la torre, no tendría por qué salirse. El agua de aquí abajo hay una pileta, por eso el concepto de pileta. El agua no se derrama, el agua, digamos, se acumula aquí hasta cierto nivel y me imagino que habrá algún tipo de sensor de nivel y cuando se llegue a ese nivel, pues se bombea. O sea, imaginemos que aquí está entrando litros y litros o metros cúbicos de agua. O sea, puede estar entrando mucha agua por día, o sea, muchísima agua. Entonces esto, pues continuamente está saliendo el agua también. Recordemos el concepto de estado estacionario. O sea, aquí llega el momento en que este nivel es constante, pero porque así como está entrando agua a la torre, está saliendo. Entonces tal vez así es un poquito más clara la explicación. Profe, Sí. Ok. profe, ¿me podría repetir qué hacen, por ejemplo, esas líneas diagonales anaranjadas a los costados de la torre? Esas líneas diagonales anaranjadas son unas aberturas. Son unas aberturas, son digamos, como unas celosías. El término correcto son unas celosías, como las que hay en las ventanas, pero pues lo que hacen es dar chance de que el aire entre. Ok. En una próxima clase vamos a comentar un documento que ustedes tienen por ahí en mediación virtual que dice recomendaciones de diseño de torres de enfriamiento. Eso es un recopilado de varias fuentes, una de ellas es un artículo de un experto en el tema, donde menciona que este tipo de torre que les acabo de explicar, que es un tipo muy tradicional, en realidad ya se está reemplazando por otro tipo porque tiene ciertas desventajas. Y pues ahorita podemos mencionar una de las desventajas. Vean que relacionado con el tema de torres de enfriamiento hay un concepto que tal vez ustedes lo han escuchado o tal vez no lo han escuchado y entonces pues resulta importante pues traer el concepto, es este concepto. A veces en lugar de torre de enfriamiento, el término que escuchamos es aeroenfriador. Sobre todo los aeroenfriadores muchas veces tienen una forma que no es más alta que ancha,
sino más bien son como más aplanaditos, son más anchos que altos. Pero en sí el concepto es muy parecido a lo que les acabo de explicar. Entonces, cuando alguien habla de un aeroenfriador, ¿de qué está hablando? ¿A qué está haciendo referencia? Profe, me imagino que es enfriar con aire, pero ¿por qué tiene que ser más ancho y no más alto? Muy buena pregunta. Pues son cuestiones de diseño. Ahorita buscamos un aeroenfriador en internet para ver una foto, pero pues así es como los diseñan. Una de las razones, y es muy interesante, porque son alternativas de diseño. Un aeroenfriador, para ponerles un ejemplo muy sencillo, que puede ser que incluso en la casa ustedes tengan un aeroenfriador, son los radiadores de los carros. Los radiadores de los carros típicamente son aeroenfriadores. Entonces, ustedes conocen o han visto el radiador de un carro. Es más, les pongo otro ejemplo. Vamos a ver. Iba a decirles un aire acondicionado, pero un aire acondicionado funciona diferente porque ahí más bien el aire es la sustancia que yo estoy enfriando. Entonces el radiador del carro sigue siendo el ejemplo más cercano, porque un aire enfriador es como un radiador de un carro, pero a nivel industrial. Entonces, ¿cómo es el radiador de un carro? El radiador de un carro tiene un montón de plaquitas, tiene muchas plaquitas, que son digamos, las que estoy dibujando aquí, un montón de plaquitas de aluminio, típicamente. Pues, voy a dibujarlas así, pero en realidad son un montón de placas muy, muy juntas unas de las otras, y luego hay unas tuberías, que ya voy a dibujar la tubería. La tubería es, digamos que por aquí va a venir una tubería, una, dos o más tuberías, y digamos que dentro de las tuberías va agua. Y estas láminas de aluminio, pues las tenemos por allí, y por otra parte tenemos, en estos aeroenfriadores tenemos un gran ventilador aquí arriba. Y es más, ahorita vemos una foto. Entonces, ahora sí, habiendo descrito esto, tubos de agua, una parrilla, unas láminas de aluminio y este ventilador, ¿cómo funciona esto? O sea, pensemos en términos de transferencia de calor, intercambiadores de calor. ¿Qué tipo de aparato sería este? Profe, Primero una y luego otra. Adelante, no tengan ningún temor. Iban a hacer una pregunta. está dándole chance a la compañera. Ajá, ok. Si gustas, primero hablas vos y luego la compañera. Digamos, en ese aire enfriador, el líquido que yo estoy enfriando no está en contacto directo con el aire, sino con la placa. De hecho, el líquido va por los tubos. No está en Entonces, contacto. sería como un intercambiador de calor. Es un intercambiador de calor, exactamente. Es como el radiador de un carro. Y entonces ya tenemos el primer punto. Es un intercambiador de calor. Esto trabajaría diferente a la torre de enfriamiento, porque en la torre de enfriamiento sí hay contacto entre el aire y el agua, pero era importante pues traerlo a colación, porque esto también existe en las industrias, incluso es una alternativa para enfriar el agua. Ahora bien, ¿cómo se mueve el aire? O sea, aquí también usamos aire, pero ¿cómo se está moviendo el aire? Digamos que el agua se mueve en los tubos, entonces se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo se estaría moviendo el aire? Hacia abajo. Hacia abajo o más bien hacia arriba.
porque fíjense, el ventilador lo tenemos arriba y lo que queremos hacer más bien es que el aire entre por abajo y pues atraviese la parrilla, esas láminas de aluminio. El aluminio es un buen conductor del calor, entonces esa lámina lo que es como un tipo de aleta. Recordemos transferencia de calor, esa es la función de esas láminas de aluminio en un radiador y en un aeroenfriador, es un tipo de aleta, acordémonos. Entonces eso lo que hace es disipar el calor del agua, sacar calor del agua y que pase al aire. Y entonces, ¿cómo se llama este tipo de intercambiador de calor? Por la forma como se están moviendo los flujos. Flujo cruzado. Flujo cruzado, exactamente. Entonces, un aeroenfriador es un intercambiador de flujo cruzado donde usamos aire como fluido de enfriamiento. Vean que ya en este momento, si les preguntan qué es un aeroenfriador, ustedes ya pueden decirlo, pueden comentarlo. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Tiro inducido y tiro forzado. La torre de enfriamiento que les expliqué hace unos minutos se conoce como torre de tiro inducido y lo voy a poner aquí. Esto es una torre de tiro inducido, así se llama. Torre de tiro inducido. Existe otra torre que se llama torre de tiro forzado. Y ustedes han escuchado, por ejemplo, que existe convección, por ejemplo, el concepto de convección forzada, que es cuando tenemos un ventilador de algún tipo. Aquí hay que pensar un poquito más como en mecánica de fluidos. Pensar incluso en términos de, por ahí hay, en ingeniería industrial, pues hay se habla de sistemas de empujar y sistemas de jalar. Entonces, si pensamos en esa terminología de empujar y jalar, la torre de tiro inducido, ¿de qué tipo sería? De jalar. De jalar, exactamente. El ventilador está jalando, está succionando, por decirlo así, y obliga al aire a entrar a la torre. Entonces ahora, pues, ¿cómo creen que serían digamos, los sistemas de tiro forzado? Estoy dibujando aquí una torre, no voy a dibujar la parte del agua, sino nada más la parte, pues, que corresponde al aire. Y entonces pensemos, ¿cómo sería la torre de tiro forzado? ¿Qué tendría de diferente? La presión para el aire debería estar afuera. La presión debería estar afuera. Ok. O sea, en vez de jalar va a ser empujar. Eso es lo que quieres decir. Ajá. Ok, entonces esa es una diferencia importante. Vamos a poner aquí entre paréntesis y entre comillas, jalar como palabra, digamos, para lo que llaman mnemotécnica, para acordarnos cómo es que funciona esto. Y aquí vamos a poner entre paréntesis y en comillas, pues la palabra empujar. Y entonces, ¿cómo lograríamos empujar el aire dentro de la torre? ¿Qué es lo que hablaba la compañera? La presión tiene que venir de afuera. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué pasa si ponemos un ventilador aquí? ¿Qué lograríamos? ¿Qué podríamos lograr si ponemos ventiladores aquí? Que el aire ingrese a la torre. Exactamente. Entonces, en las torres de tiro forzado, más bien los ventiladores se ponen
por decirlo así, enfrente de la celosía, y el aire, se obliga al aire pues a ingresar, pero por decirlo así, forzado, empujado. Esa es la diferencia entre las torres de tiro inducido y las torres de tiro forzado. Hay un tercer tipo de torre de enfriamiento, que es la torre de tiro natural. Y entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado este concepto, torre de tiro natural? ¿Qué podría significar eso? Y ya les voy a dar un ejemplo para que les quede muy claro. Que no usa ventiladores. No usa ventiladores. Eso fue lo que quisiste decir. Sí, profe. Ok, es que no escuché el no, pero en efecto no usa ventiladores. Eso es un detalle. Y si no usa ventiladores, ¿cómo es que se consigue pues que el aire se mueva? Ahí es donde depende de la geometría de la torre, ¿no? Depende de la geometría de la torre. Eso es muy importante. La geometría de la torre es importantísima en este tipo de torres. Es más, estas torres se construyen de cemento porque tienen que tener una geometría muy particular, que es la que se conoce como hiperboloide de revolución. O sea, tiene una forma que tiene un diseño geométrico para que en una forma natural el aire tienda hacia arriba. Y entonces, habiendo mencionado el hiperboloide, pues les voy a poner una referencia, lo que llaman una referencia cultural, a ver si ustedes se acuerdan. ¿Quiénes de ustedes han visto la serie Los Simpson? Por lo menos la introducción de la serie de Los Simpson. Yo, por ejemplo, no he visto la serie prácticamente nunca, pero sí algún que otro capítulo, y he visto pues lo que les voy a mencionar. Entonces no es que seamos fan de la serie, pero que hayamos visto aunque sea algún que otro capítulo. En la ciudad de Los Simpson hay una planta nuclear, ¿correcto? Sí, profe. Y entonces esa planta nuclear, y es más, si ustedes buscan fotos de plantas nucleares, típicamente tienen unas torres muy particulares. Tienen una torre muy particular, a ver, que tienen una forma pues más ancha que alto, y la parte lateral pues tiene una forma curva. Voy a ponerlo así, pues no me salió recto, pero es como una chimenea con una forma curva de cemento, etcétera, etcétera. En películas ha salido esto. Entonces, centrales nucleares, pero resulta que también esto existe en centrales geotérmicas, en centrales térmicas, etcétera. Viene la pregunta importante: ¿qué es esta torre de cemento en Los Simpson, en una central nuclear o en una central térmica? Es la torre que enfría el agua que pasa por el núcleo, ¿no? O sea, el Es agua la que enfría torre el de núcleo. enfriamiento, correcto. Esas torres de cemento gigantescas son torres de enfriamiento. Vean qué importante. ¿Y por qué lo menciono? Entre otras razones, porque mucha gente dice, uy, qué barbaridad, las centrales nucleares, las centrales térmicas, toda la contaminación que está saliendo por esas torres de cemento. Y resulta que lo que sale por esas torres de cemento es vapor de agua, porque son torres de enfriamiento. Sale aire con agua, y esa agua, digamos que se condensa, y entonces uno lo que ve es vapor. Entonces es agua lo que está uno viendo, no es un contaminante. Entonces ahora ustedes saben eso. A lo mejor ya alguno lo sabía, o alguna lo sabía, pero pues ahora ustedes saben eso. Y volvemos al tema de la educación. Si escuchan a alguna persona diciendo, sí, qué barbaridad, cómo contamina esa central nuclear. Las centrales nucleares, de hecho, no tiran pues ningún contaminante al aire, pues
En principio, lo que uno está viendo, esas nubes son nubes de vapor de agua. Y entonces eso es, pues, eso es un ejemplo de una torre de tiro natural que volvemos al comentario, no solamente las centrales nucleares, sino también las centrales térmicas y las centrales geotérmicas podrían tener esto. Por cierto, pues hago la pregunta, si ustedes saben cómo funciona una central nuclear que genera electricidad, pero ¿cómo Más o genera la menos. electricidad? Por fisión nuclear es que se hace. Fisión nuclear, correcto. Ocurre fisión nuclear, pero ¿cómo pasamos de la fisión nuclear a la generación de electricidad? Sobre agua, se calientan las barras de plutonio, lo que van a calentar es agua y el agua genera vapor. Y El agua genera vapor, ¿ok? ¿Alguien que quiera agregar algo más? El vapor mueve una turbina y se Correcto. crea corriente. Correcto. O sea, así es como se genera la electricidad. Vean que una central nuclear lo que hace es calentar agua, es hervir agua. O sea, el calor de un reactor nuclear lo que hace es hervir agua. Con ese vapor de agua se va a mover una turbina y después esa agua se tiene que pasar a una torre de enfriamiento porque el ciclo es un ciclo cerrado. Y otra pregunta, pues para redondear ese tema de resumen. ¿Por qué razón todos estos sistemas que estamos describiendo, la torre de tiro inducido, de tiro forzado, tiro natural, incluso el aeroenfriador, típicamente forman parte de sistemas cerrados? O sea, el agua va a estar dentro de un ciclo cerrado, ciclos cerrados. ¿Okay? A nivel industrial. ¿Por qué trabajamos así? En un ciclo cerrado. Hay una buena razón. ¿Por qué se prefiere trabajar en un ciclo cerrado cuando trabajamos con agua a nivel industrial? Para no gastar mucha agua. Para no gastar mucha agua, exactamente. Es un tema de economía y tiene que ver, bueno, ahí está la economía, está la ecología también. Y es que estamos hablando de mucha agua. Generalmente las industrias usan muchísima agua para enfriamiento. O sea, estamos hablando de miles de litros o de millones de litros al año. Todos esos millones de litros no se van a botar, no se botan. Y por tanto, tengo que reciclar el agua. Y para reciclar el agua tengo que tener este tipo de sistemas cerrados, donde bombeo el agua, la torre de enfriamiento, y cuando se enfría el agua, pues lo devolvemos. O sea, que hay otra bomba a la salida y va de nuevo. Entonces, el tema de la economía y la ecología. Pregunto, si el sistema está cerrado, ¿será que, digamos, yo le metí agua al sistema y ya nunca más tengo que meterle agua, o hay que meter periódicamente ciertas cantidades de agua? Y si habría una razón para ello. Hay que meterle constantemente por la pérdida por evaporación. Exactamente, la torre de enfriamiento tiene pérdidas. El aire está arrastrando, o más que arrastrando, se incorpora al aire continuamente agua por el mismo proceso de evaporación del agua que se necesita para que se enfríe. Hay que perder un poquito de agua. Entonces, esa agua tiene que reponerse, tiene que haber una reposición de agua periódicamente o incluso continuamente, porque yo podría calcular cuánta agua tengo que
tengo que meterle, y eso significa pues que yo tenga que en algún momento meter una reposición de agua, que lo vamos a poner por aquí, el concepto de reposición de agua, y eso yo lo puedo calcular como dentro de las cosas que vamos a hacer son balances de masa, entonces yo puedo calcular, por ejemplo, cuánta agua pierdo por día, y así yo puedo calcular cuánto agua tengo que reponer por día. A grandes rasgos, esto es como una introducción al tema. Todavía no hemos tocado algo que pues me interesa tocar, porque mi intención es presentarles todo el tema el día de hoy para meternos luego en los detalles. O sea, que ustedes tengan el panorama primero. Esto es parte del panorama, los tipos de torres de enfriamientos que hay. Ya con esto ustedes se pueden imaginar pues diferentes industrias. ¿Cómo es por dentro la torre de enfriamiento? ¿Cómo creen que es? ¿Será así vacía por dentro? ¿O podemos tener una torre de enfriamiento que tenga pisos? Que tenga algo como lo que estoy dibujando. ¿Para qué servirían estos pisos? O sea, yo puedo hacer cada cierta distancia, yo puedo hacer como un piso. Es más, este piso está hecho, como les decía, antes se hacía con tablitas de madera. Es decir, ponía una serie de tablitas de madera en esta forma y en el otro lado, en el siguiente piso, pues las ponemos de esta manera. Y así vamos alternando. ¿Qué es lo que estaríamos buscando con esa estructura, con esa disposición? Aumentar la superficie de contacto. Aumentar la superficie de contacto, exactamente. Entonces aquí, eso es lo que queremos con los famosos pisos de las torres de enfriamiento, que antes eran de madera, ahora se hacen de metal, de plástico, de otros materiales. Profe, una pregunta, pero eso no me va a estorbar con el aire. Bueno, a diferencia de digamos, en las torres empacadas, el comentario de la compañera es muy importante. En las torres empacadas, ¿cuál era el problema de las torres empacadas? La caída de presión. Entre más obstáculos tenga dentro de la torre, mayor caída de presión. Entonces, estos pisos, hay una distancia, hay un espacio libre entre cada piso. Y digamos que la caída de presión no es tan alta en una torre de enfriamiento. O sea, hay un incremento del área superficial al colocar estos pisos, pero no es que aumente mucho la caída de presión. Entonces, creo que eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hay por ahí unos temas por allí, lo que se llama aproximación y rango, pero eso lo vamos a comentar cuando veamos un ejemplo.